Hoy vamos a continuar con nuestra serie de la presencia de Dios y quiero ilustrarles sobre los beneficios que trae la presencia de Dios a la vida de alguien, a la vida de una persona. Y aunque nuestro objetivo principal al adorar a Dios no son sus beneficios, sino Él, sin embargo, la presencia de Dios trae beneficios y trae bendiciones. Génesis capítulo 39, versículo 2 y 4, nos dice que ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Esto se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar ¿en qué? En todo. Entonces, gracias a que la presencia de Dios estaba en José, entonces José prosperó. Es decir, la presencia de Dios trae prosperidad a nosotros. Nos va bien en lo que hacemos, en lo que emprendemos, avanzamos, salimos adelante. Segundo, dice segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Lo leíamos hace 8 días. Entonces, la presencia de Dios trae también bendición. No trae maldición, sino bendición. Tercero, Génesis capítulo 39, versículo 5. Por causa de José, el Señor bendijo también la casa de ¿qué? Del egipcio Potifar. Es decir, que cuando yo soy portador de la presencia de Dios, también hay bendición para los demás. Entonces, en la empresa donde yo trabajo, le va a ir bien. Por eso es un buen negocio para los jefes tenernos ahí, porque somos portadores de la presencia de Dios y trae también bendición para los demás. La empresa donde trabajo debe crecer, debe avanzar, porque yo estoy ahí trabajando. Gracias a que José trabajaba en Egipto, en la casa de Potifar, entonces él prosperó y Dios bendijo la casa del egipcio Potifar por José. También Salmo 68:1 dice la escritura que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que le odian. Otro beneficio de la presencia de Dios es libertad espiritual. Nuestros enemigos huyen cuando somos portadores de la presencia de Dios. Por eso a veces no entiendo mucho cuando hay un hijo de Dios que dice no he podido dormir. Bueno, a veces puede unos frijoles que nos comimos muy tarde o cierto, alguna noticia que vimos por ahí. Pero normalmente en la vida del cristiano, los enemigos mantienen lejos y podemos descansar en paz, porque somos portadores de la presencia de Dios. Que tus enemigos huyan delante de ti. Es decir, como somos portadores de la presencia de Dios, la oscuridad está lejos de nosotros. Por eso hay libertad espiritual en nosotros. Segundo, hay plenitud de gozo. Salmos 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, cuando la presencia de Dios se manifiesta, experimentamos un gozo inexplicable. Por eso también no entiendo por qué hay cristianos aburridos, tristes, depresivos. ¿Cómo vas ahí llevándola? No entiendo, porque la presencia de Dios trae ¿qué? Gozo. Y pues el gozo no significa mantener todo el día así, ¿no? Pues hay momentos donde uno está concentrado y momentos donde uno pues cambia la cara, ¿no? Pero la verdad es que el gozo es una fuerza o es un estado interior que uno tiene. Que a mí la verdad me gusta sonreír mucho, si se han dado cuenta. Bueno, es el gozo del Señor. De hecho, cuando mi mamá partió a la presencia de Dios hace más de un año, en el funeral, cuando fuimos al entierro, por ejemplo, algunos de la iglesia, bueno, la mayoría, o no sé si todos, es que había mucha gente, pero fueron a abrazarme. Y cuando fueron a abrazarme, me encontraron con una sonrisa. Y en vez de darme aliento, yo antes los alentaba. Y entonces me decían: pastor, no lo entiendo usted. Y decía: yo tampoco entiendo, pero aquí estábamos echándole ganas, ¿no? Pues es la esperanza que Dios nos ha dado. Y claro, obviamente el dolor está ahí, pero en medio del dolor, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor.
Ahora, ¿por qué yo estaba así? ¿Cierto? Como con gozo, con alegría. ¿Por qué estaba así yo? Porque en la mañana había estado en la presencia de Dios. En la mañana había llorado en la presencia de Dios. Y el Señor me había llenado de su paz y de su gozo para vivir un momento tan complicado como ese. Pero eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Trae gozo aún cuando estamos en nuestros peores momentos. Sexto, la presencia de Dios trae descanso. Éxodo 33:14 dice: mi presencia estará contigo y te dará ¿qué? Descanso. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, dice el Señor. Uno aprende a descansar. Esta semana estaba en un momento complicado. Sí, estaba trabajando y estaba como muy cargado y mucha cosa y todo. Y yo dije, no, necesito descansar un momento. Entonces me arrodillé ahí en la oficina, me arrodillé, coloqué una canción que se llama Shalom de Marcos Brunet y me arrodillé. Y dije, Señor, aquí estoy, Padre, tengo esto, estoy pensando esto, estoy muy cargado, pero tu presencia me da descanso. Y pasé unos minutos, sí, tampoco porque tenía que seguir trabajando, pero pasé unos minutos ahí en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios vino y me trajo tanto descanso y luego me volví a sentar y fluí y todo. Porque eso es la presencia del Señor. Trae descanso. Así que cuando estés muy cargado, como muchos pensamientos, como turbado, como saca un momento. Si estás en tu casa, saca un momento y arrodíllate, pon una canción que adora a Dios. Dile, Señor, estoy turbado, pero vengo a descansar en tu presencia. Te suelto esto, Señor. Y descansa uno en la presencia del Señor. Entonces mire todas las bendiciones que trae la presencia de Dios: prosperidad, bendición, bendición para los demás, libertad espiritual, plenitud de gozo, descanso. Y por eso Obed-edom durante 3 meses tuvo la presencia de Dios. Tuvo la presencia de Dios y dijo, Dios lo bendijo. Y dijo, yo quiero esto para siempre en mi vida. Yo quiero esto para siempre en mi casa. Y luego David, el rey David, fue por el arca del pacto. Dijo, me llevo el arca para Jerusalén, porque esta arca era algo provisional que iba a estar aquí. Y se la llevaron y resulta que Obed-edom le dijo a su casa, pues nos fuimos para Jerusalén a vivir, cambiamos de dirección de residencia, porque la presencia de Dios se movió, nosotros también nos movemos, porque haya sido tan bendecido. Las gallinas de Obed-edom estaban dando 10 huevos más y estaba, o sea, súper próspero. Estaban cosechando la tierra fructífera, los frutos bien grandes, y empezó a haber bendición en su casa, sus hijos bien creciendo, libertad espiritual, descanso. Ahora podía dormir y dijo, no, esto hay que conservarlo. Por eso cuando experimentamos la presencia de Dios, experimentamos bendiciones y queremos cuidarla. Sin embargo, ¿qué hace que la presencia de Dios sea quitada de una persona? Y esto es importante hoy entenderlo, porque para tener la presencia de Dios en nosotros y conservarla a través del tiempo, hay que pagar un precio. Hay que esforzarnos para cuidar la presencia de Dios, para sostener la presencia de Dios en nosotros. Y eso es lo que pasa a veces con algunos cristianos, que se esfuerzan por un tiempo, pero luego descuidan la presencia de Dios y entonces no viven bajo la acción que trae la presencia de Dios, porque la presencia de Dios ha sido quitada. Nos convertimos en personas religiosas que venimos a la iglesia, levantamos manos, escuchamos un predicador, pero no sentimos la gloria de Dios, no sentimos la presencia de Dios. Venimos, asentemos así, amén, decimos sí, amén, pero no sentimos la gloria de Dios, no sentimos la presencia de Dios. Entonces nos convertimos en religiosos. Y un religioso es una persona que sabe hacer todo lo que litúrgicamente se dice, o todo lo que el culto pide, lo hace correcto, aplauden, pero no siente la gloria de Dios. Pero cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Ahora, ¿qué hace que sea quitada la presencia de Dios? Durante el sacerdocio de Elí era un sacerdote del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos que Obed-edom recibió el arca que David había traído de Abinadab? Resulta que los filisteos, que era un grupo enemigo, en algún momento tuvieron una batalla y cogieron el arca del pacto y se la llevaron.
para su nación. Y el pueblo de Israel quedó sin arca. Pues resulta que la persona que lideraba en ese momento el culto, ¿sí? La parte espiritual de Israel, era el sacerdote Elí. Y fue en el tiempo del sacerdote Elí que el arca se la llevaron los enemigos y se llevaron la presencia de Dios. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué Dios permitió que se llevaran el arca? ¿Por qué la presencia de Dios fue quitada de Israel? Y vamos a notar algunas cosas aquí. Dice primera de Samuel 4, 21, 22, dice: pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. La descendencia de Elí tuvo un nuevo hijo, y cuando tuvo un nuevo hijo, Elí le colocó Icabod, que significa la presencia de Dios se fue. ¿Cómo se nos van a llevar la presencia de Dios? ¿Ahora qué vamos a hacer? Nace un nuevo hijo en su descendencia y dice: a este hijo tenemos que colocarle Icabod. La presencia de Dios se fue. Y a partir de ahí viene ruina para Israel. Si la presencia de Dios trae prosperidad, viene un tiempo de ruina. Si la presencia de Dios traía bendición, ahora sin la presencia de Dios, entonces iban a vivir un tiempo de maldición. Ya no había esa libertad espiritual, ahora ellos se sentían atados espiritualmente. Ya no había gozo, ahora cualquier cosa los entristecía. Ya no descansaban, mantenían fatigados, afanados, porque la presencia de Dios se había ido. Pero ¿qué hizo que la presencia de Dios fuera quitada? ¿Por qué los filisteos se llevaron la presencia de Dios? Número 1 está en primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran unos, ¿qué dice ahí? Perversos. Entonces el líder espiritual era Elí, pero sus hijos eran personas perversas. Y resulta que los hijos estaban también liderando la parte del culto. Pero una de las cosas que Dios miró con desagrado es que los hijos de Elí estaban en pecado. Eran perversos. Entonces lo primero que quita la presencia de Dios es la impiedad, el pecado. Cuando nos acostumbramos a pecar y a pecar y a pecar y practicamos el pecado y lo hacemos ya como un deporte, eso arranca la presencia de Dios de la vida de alguien. Para volver a tener la presencia de Dios hay que arrepentirnos y tener un verdadero arrepentimiento. Pero lo segundo que pasa, o por qué la presencia de Dios es quitada, primera de Samuel 2:12, porque aunque a veces contamos con el favor de Dios y la misericordia de Dios, no significa que Dios esté complacido. Y aunque sigamos siendo hijos de Dios, cuando nos acostumbramos a pecar y a vivir en esa vida, no significa que Dios te aplauda eso. Él no está complacido. Y eso pasó en Israel. Entonces Israel se acostumbró a pecar, empezando por los hijos de Elí. Se acostumbraron a pecar, a vivir sucios. Pero lo segundo, primera de Samuel 2:12, dice la escritura que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, no tomaban en cuenta al Señor, no tenían conocimiento de Dios. Lo segundo que hace que la presencia de Dios sea quitada de una persona es cuando no conoce la palabra de Dios. Y es impresionante la cantidad de personas que hablan de Dios sin conocer la palabra de Dios. Ayer nomás estábamos hablando con alguien, con una persona que fue bautizada ayer. Y pues obviamente él está iniciando en la vida cristiana y todo. Y me decía: pastor, y yo a veces cojo a las personas que están a mi alrededor y les digo así como en tono de serio, así, porque la Biblia dice. Pero es mentira, pues yo no conozco la Biblia mucho. Pero la Biblia dice. Y la gente que está ahí dice: ay, sí. Es impresionante la cantidad de personas que hablan de Dios sin conocer la palabra de Dios. Por eso un cristiano verdadero lee su Biblia todos los días. Diga conmigo: todos los días. Todos los días. Nosotros aquí en la iglesia recomendamos que puedan descargar la Biblia Life Church. Es una aplicación gratuita que tú puedes descargar en tu celular y todos los días puedes encontrar el versículo diario del día. Y con que lo leas ya hay una parte en tu espíritu que dice: estuve conectado hoy con la palabra de Dios. Pero puedes también leer planes de lectura diarios, porque un cristiano verdadero lee su Biblia todos los días.
Y yo le añado algo, yo no solamente leo la Biblia todos los días, sino que también me escucho una prédica todos los días. Porque el conocer la palabra de Dios nos permite tener la presencia de Dios. El no conocerla también. Porque entonces, ¿tu vida bajo qué se va a regir? ¿Se va a regir bajo pensamientos humanos? ¿Se va a regir bajo frases célebres? ¿Se va a regir bajo filosofías humanas? ¿Bajo qué se va a regir tu vida? Necesitamos que nuestra vida sea regida, pero por la palabra de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he ¿qué? Dicho. Y os recordará todo lo que os he dicho. Dios, ¿por dónde ha dicho cosas? Por su palabra. Pero a veces el Espíritu Santo dice, estamos viviendo una dificultad y dice, voy a recordarte esto que leí. No has leído eso. Por eso es importante leer. Miren, hace poco me hicieron un examen y entonces la médica llega y me revisa por aquí y me dice, usted como que va a sufrir de tiroides, dijo. Yo dije, ¿verdad? Sin embargo, le va a mandar unos exámenes. Y la verdad que me puse cabizbajo. Yo dije, ¿cómo así que tiroides? Y yo solo fui para un chequeo normal de cómo uno está, de la sangre, todo, pues que rutinariamente es importante hacerlo, ¿no? Y claro, luego me acordé que mi papá sufría de tiroides. Entonces dije, no, por ahí va a ser la cosa. Una enfermedad hereditaria. Y le empecé a dar ahí vueltas y vueltas y vine a trabajar acá y yo dándole vueltas, ¿sabes? Cuando el Espíritu Santo me recordó algo que yo había aprendido, que en Cristo Jesús se rompe toda maldición generacional. Entonces yo dije, oh, la verdad, yo ya creí en Cristo Jesús y no tiene por qué la enfermedad y papá pasárseme a mí. No, Señor, se corta eso en el nombre de Jesús. Y seguí bien, se reactivó mi fe, ¿sí me va a entender? Me volvió el gozo, la alegría, porque el Espíritu Santo está para eso, para recordar lo que nosotros hemos aprendido, pero para eso hay que aprender. Por eso cuando vengamos también los domingos o en los grupos, ahora los que van a iniciar la academia, la palabra del Señor hay que ponerle atención, hay que estar aquí ahora, que nuestro pensamiento esté aquí. Porque todo lo que tú aprendes, luego el Espíritu Santo te lo va a recordar en los desafíos que vamos a tener en la vida, que van a seguir llegando, porque la vida es eso también, que se compone de desafíos, de retos. Pero el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú aprendes. Primera de Samuel 3:1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En estos tiempos no era común, ¿qué dice ahí? Oír la palabra del Señor. Entonces, como no era común oír la palabra de Dios, la presencia de Dios fue quitada. Por eso en una casa que tienen la palabra de Dios, pero no la tienen solo de adorno, ahí en el Salmo 91, para que no vengan las plagas de muerte, pues no solo eso, sino que la chequean y la leen. Nosotros siempre recomendamos leer San Juan, Hechos, Salmos y Proverbios al inicio en la Biblia. Son 4 libros importantes. Y bueno, con tu líder de grupo, con tus líderes, obreros o líderes que están cercanos a ti, pueden guiarte en cómo poder leer la Biblia al inicio, para que no inicies por Apocalipsis y te dé una crisis nerviosa. O algunos empiezan a leer un libro que se llama Números en la Biblia y perdieron álgebra. Y claro, de verdad son números, censos de Israel, descendencia. No conocen a Dios. La palabra de Dios nos permite conocer al Señor. Tercero, tomar para nosotros la mejor parte de las ofrendas. Y vamos a 1 Samuel 2, 13 al 16. Dice la escritura, la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban así. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te lo quito por la fuerza. ¿Qué pasaba? Resulta que en Levítico, en ese tiempo las ofrendas se presentaban en especie porque era la forma o la economía de aquella época. Entonces la gente llevaba
corderos, la gente llevaba frutas, la gente llevaba las cosechas y esas eran sus ofrendas que daban. Entonces resulta que cuando ellos hacían una ofrenda o llevaban una ofrenda de cordero, entonces ellos preparaban la carne, pero el Señor decía que la grasa no debían tocarla los sacerdotes o las personas que estaban haciendo esa ofrenda. Entonces no debían tocar la grasa, es decir, la punta de anca no era para ellos. Eso debían dejársela solo para Dios, presentarla a Dios y dejarlo ahí, no podía tocarse y luego debía botarse porque no era para ellos. Los sacerdotes podían, ellos, los que oficiaban el culto, podían tomar de las ofrendas, de pronto hacer, sí, una carnita, algo así, pero no podían tomar la grasa. Pero resulta que en ese tiempo ellos entonces tomaban de las ofrendas para su propio beneficio. Y algo que Dios les había dicho que no lo hicieran, lo hicieron. Y saben, algo también que quita la presencia de Dios en la vida de alguien es cuando toma las ofrendas que son para Dios, pero las toma para otra cosa. Entonces dice, yo tenía esto para ir a ofrendar para Dios, lo había destinado, pero luego le salió de pronto algo y dice, no, con esto mejor me compro un helado. Y entonces empieza a lo que le pertenece a Dios y lo que Dios puso en su corazón que debía dar, entonces empieza a destinarlo para otras cosas y toman las ofrendas y desligan a Dios también de las ofrendas, de lo que podemos ofrecer. Y eso también nos quita la presencia de Dios. Eso era todo lo que estaba pasando en Israel en ese momento. Todo lo que estaba pasando fue lo que hizo que la presencia de Dios fuera quitada. Pero también otra cosa es cuando no damos la ofrenda de la alabanza. Porque cuando nosotros venimos a la celebración, hay una ofrenda que también Dios espera de nosotros y es que lo alabemos. Dice la Biblia que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Por eso cuando llegamos a tiempo y alabamos y aplaudimos y bendecimos al Señor, ese día le estamos dando también nuestra ofrenda de alabanza. A Dios le encanta escuchar a su pueblo cantar, le encanta ver los aplausos de su pueblo. Y eso sostiene la presencia de Dios en nosotros. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo se había olvidado de dar ofrendas de alabanza. Primera de Samuel 2:17 nos habla de qué estaba pasando también en Israel. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas ¿de qué? De Jehová. Cuando despreciamos las ofrendas que la gente trae a Dios, también es algo grave. Y a veces nuestras ofrendas son aquellas cosas que la gente ofrece para un beneficio, porque es algo voluntario que estamos dando. Por ejemplo, llega alguien con un refrigerio al grupo y de pronto no es lechona, entonces decimos, no, yo no como eso. ¿Estamos qué? Menospreciando. Al menos por decencia uno debería, ¿cierto? Ay, gracias. Es una persona que se esforzó por llevar algo para bendecirnos a nosotros. Yo como lo que me den en los grupos. Y en mi casa ya soy más selectivo, ¿sí o no? Pero en otra casa ajena, si me den uyucos, yo los como. Lo que pasa es que yo digo el tema de uyucos para que la iglesia tenga conciencia y luego no. No, pero de verdad, yo como porque la gente se está esforzando y la gratitud abre tantas puertas y una de esas puertas es la presencia de Dios. Y así ellos estaban en esa época. La gente traía algunas ofrendas, decía, ese corderito está muy delgado. No, eso no lo, esos frutos están muy verdes, tenía que dejarlo madurar. No, eso no. Y lo despreciaban. Otra cosa que está en primera de Samuel 2:22 dice Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Entonces era un pueblo que se había acostumbrado a la inmoralidad sexual, y eso arranca la presencia de Dios de la vida de una persona. Cuando alguien se acostumbra al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, y te acostumbras a eso, entonces esa inmoralidad sexual arranca la presencia de Dios. Y eso pasaba con ellos. De hecho, era tan grave que en el mismo santuario lo hacían.
Dios arrancó la presencia de Dios por la inmoralidad. Pero otra cosa está en primera de Samuel 2:23 al 25. Dice, les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, dice ahí, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles ¿qué? La vida. Es decir, ya se habían obstinado a ser rebeldes, a que su padre les diera consejo y ellos por un oído escuchaban y por otro salían. No querían obedecer. Dios les decía por la izquierda, ellos se van por la derecha. Se habían obstinado. Por eso el que escucha consejos llega viejo, ¿cierto? Pero el rebelde, la persona rebelde, no escucha consejo. Solo quiere vivir obstinado en sus pensamientos o en lo que él considera correcto, pero no toma en cuenta el consejo de Dios. Y eso arranca la presencia de Dios de una persona. Pero también otra cosa está en primera de Samuel 3:11 al 14. Dice: mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que le oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo, ¿qué dice ahí? No los refrenó. Otra cosa que Elí fue permisivo. Vio a sus hijos en pecado, vio a sus hijos en maldad, vio a sus hijos pero él los dejaba que hicieran lo que ellos quisieran. Fue permisivo. Y cuando tú eres permisivo en tu casa, eso arranca la presencia de Dios también de tu vida. Yo recuerdo que mis padres, ellos son muy buenas personas. Mi papá ahorita que está vivo y mamá partió de la presencia de Dios, pero ellos son muy buenos. Los que los conocen, de hecho mis papás los identifican como los pastores del amor. Y si ustedes notan que yo soy amable, cordial, ¿cierto? Mi esposa me dice, bájalo un poquito. Y yo, no, pero hay que ser cordial con la... Mi esposa me dice, no te vayas por las ramas, vete por el tronco. Y yo, bueno, las ramas también. Entonces, soy amable. Mis padres, sobre todo mi papá, mucho más amable, cordial con la gente. Pero ellos no eran permisivos con nosotros. Entonces ellos nos decían: la fe que se practica en esta casa es la fe en Cristo Jesús. Y hasta que ustedes vivan en esta casa, esa es la fe que vamos a practicar. Y luego ustedes saldrán, decidirán. Pero mientras estemos en esta casa, esa es nuestra fe. Entonces yo no los obligo a ser cristianos, pero como esa es nuestra fe, aquí en esta casa, si hay unos principios en esta casa. Por ejemplo, la entrada es a las 10 de la noche. 10:05 se pone el pistillo. Aquí en esta casa no se toma alcohol. Aquí no nos emborrachamos. Si ustedes quieren, lo hacen por fuera, pero aquí en esta casa no. Aquí en esta casa solamente se escucha música para Dios. No se escucha otra música. Si ustedes quieren escuchar su música, ok, afuera. Es decir, ellos no eran permisivos. Y gloria a Dios por esos padres, porque hoy los 3 hijos que ellos tienen, mi persona, mi hermano que está en Londres y mi hermana que vive en Cali, somos hijos de Dios y estamos en los caminos del Señor. Y yo le digo a algunos adolescentes, y cójanla con calma, les digo yo, cójala con calma. Porque son adolescentes, de pronto empiezan a poner límites y dicen, yo me voy de la casa. Y yo le digo, ¿y para dónde te vas a ir? No, donde un amigo tal. Le digo, bueno, tal vez por una semana te acoge, pero luego ¿quién te va a dar la comida? ¿Ese amigo? ¿Te va a dar dormido? ¿Te va a pagar los estudios, la universidad? ¿Te va a pagar el colegio? Entonces dicen ellos,
O la verdad, ¿no? No, mejor me quedo acá. Pero lo octavo, con lo cual cierro, por lo cual la presencia de Dios se va de una persona, es por el irrespeto a la presencia del Señor. Es por el irrespeto. Miren, y lo miramos hace 8 días. Una de las cosas que mató a Usa cuando él tocó el arca, la presencia de Dios, es porque él no sabía el protocolo que había para tocar la presencia de Dios. Él tocó el arca, pero él no podía tocar el arca de esa forma. La forma era llevar el arca en los hombros, pero él la quiso coger, es decir, irrespetó la presencia de Dios, porque quiso hacerlo como él quiera. Y cuando hay alguien que se acostumbra a irrespetar la presencia de Dios, la presencia de Dios es arrancada. Por ejemplo, en 1 Samuel 5, 6, 7 habla de los filisteos. Cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, que la raptaron y se la llevaron, pues ellos allá no sabían los protocolos, no sabían nada de la presencia de Dios, y la trataban como cualquier otro mueble, como cualquier otro utensilio. Y mire lo que dice: entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Habían puesto el arca del pacto frente al Dios de ellos, que era una estatua, estaba inclinado frente al arca del pacto. Y ellos dicen: ¿cómo fue que pasó esto? El irrespeto a la presencia de Dios también arranca la presencia de Dios de nuestras vidas. Y una de las cosas que muestra el respeto por alguien o por algo es, como decíamos hace 8 días, es la puntualidad. Por eso es importante como iglesia esforzarnos por llegar puntuales, para alabar y adorar al Señor, bendecir su nombre. Si hoy alguien llegó un poco más tarde a la alabanza, la celebración hoy quedó incompleta, porque reconocimos a Dios como el maestro, porque Él nos enseña, pero no lo reconocimos como Dios, porque cuando lo alabamos lo estamos reconociendo como nuestro Dios. Pero tranquilos, estamos mejorando. Pero el llegar puntuales y estar desde el inicio, de hecho llegar antes de la hora y estar 5 minutos, 10 minutos antes, eso da una ilustración de que tú respetas la presencia de Dios, y eso te va a volver un portador de la presencia del Señor. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.